Pues ya estamos de regreso, queridos radioescuchas. ¿Qué les parece si entramos de una vez a lo que nos incumbe, a lo que nos llama, a lo que está sucediendo? ¿Se acuerdan que yo les dije, creo que se los repito todos los programas, que van a ser muy importantes estas elecciones intermedias en Estados Unidos porque la administración del presidente Donald Trump sabe muy bien que las medidas que está tomando, que las reformas que está haciendo, que las executive orders, ¿no? Estas órdenes ejecutivas que está haciendo, son profundamente impopulares. Nadie quiere este tipo de reformas, incluso a los conservadores de hueso colorado, aquellos que se encuentran, por ejemplo, en áreas rurales, pues son personas que viven en una relativa clase social baja, y estas medidas les van a afectar de una manera terrible, de una manera desproporcionada. Entonces, estas personas que votaron por Donald Trump, cuando vean eh, pues las grandes consecuencias que van a tener esta serie de reformas que hizo el gobierno, van a dejar de votar por él. Eh, por eso tienen este miedo, esta urgencia de tratar de influenciar las elecciones lo más que puedan, porque saben que van a empezar a perder. Saben que van a empezar a perder. Tenemos aquí una nota de Pamela Cruz, de nuestra colaboradora Pamela Cruz, que yo quiero leerles porque hizo, me parece, un resumen magistral de lo que se vivió el 4 de noviembre. De hecho, el título de esta nota es 4 de noviembre, cuando el trumpismo empezó a desmoronarse. Estados Unidos vivió este 4 de noviembre una sacudida política que pocos en la Casa Blanca, ni siquiera en la Mansión Dorada de Mar-a-Lago, esperaban. Lo que parecía un trámite local terminó convirtiéndose en un plebiscito. ¿Hasta dónde llega el poder de Donald Trump? Y la respuesta, contundente, vino de las urnas. Ya no tanto. Las victorias demócratas se apilaron una tras otra como fichas de dominó, cayendo sobre el ego del presidente. En Virginia, en Nueva Jersey, los republicanos fueron barridos del mapa. En Nueva York, un joven de raíces inmigrantes, Zoran Kame Mamdani, que seguramente ustedes ya conocen, hizo historia al convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad, mientras que en California el gobernador Gavin Newsom coronó su jugada maestra con la aprobación de la Propuesta 50, que dibuja el mapa electoral para consolidar el dominio azul en el Congreso. El mensaje fue claro: Estados Unidos está cansado del caos. Durante años el trumpismo ha vivido de la furia, de vender miedo y prometer grandeza envuelta en odio. Pero esta vez, esa narrativa encontró un muro: la realidad. Los votantes, cansados de las mentiras y de una economía tambaleante, optaron por la sensatez, la estabilidad y el respeto institucional. En los suburbios de Virginia, los mismos que Trump llamó brujas liberales, los votantes, en su mayoría mujeres y jóvenes profesionales, votaron con rabia, pero con razón. Tuvimos suficiente de los gritos y de los insultos, declaró una votante en Richmond a la prensa local. Queremos políticos, no showmen. Mientras tanto, en California, Newsom jugó una partida de ajedrez impecable. Con la propuesta 50, los demócratas aseguraron al menos 5 nuevos escaños federales en los próximos comicios. Y lo hicieron bajo la consigna de un gobernador que entendió lo esencial: el poder no se conserva con discursos, sino con mapas. Trump, por su parte, volvió a hacer lo
que mejor sabe: culpar a todos menos a sí mismo. En su red Truth Social acusó fraude masivo, voto por correo ilegal y hasta insinuó un complot mediático global. Nada nuevo. Pero esta vez, incluso dentro de su propio partido, el eco fue débil. Los republicanos moderados lo saben. Trump se ha convertido en su peor enemigo. Cada arrebato, cada amenaza y cada invención ha ido erosionando la poca disciplina que quedaba dentro del partido. Los estrategas del GOP reconocen en privado que la marca Trump ya no moviliza, desgasta. Las encuestas lo confirman. El 61% de los votantes considera que el expresidente divide más de lo que une. Y la mitad de los republicanos registrados desea una alternativa seria para el 2028. El mensaje es demoledor para un hombre que construyó su identidad política en torno al mito del ganador. En ciudades como Cincinnati, Pittsburgh o Albuquerque, donde los republicanos soñaban con remontar, los votantes dieron una elección de pragmatismo. El país no quiere una guerra civil cultural, quiere soluciones. Los demócratas, con campañas enfocadas en vivienda, educación y estabilidad económica, conectaron con ese cansancio colectivo que se respira en todo Estados Unidos. Y ahí radica la gran diferencia. Mientras Trump sigue vendiendo odio y conspiraciones, los demócratas ofrecieron algo que parecía perdido: gobernar con empatía. El 4 de noviembre no solo fue una elección local, fue una advertencia nacional. Los republicanos, atrapados en la espiral de un liderazgo mesiánico y una base radicalizada, enfrentan una crisis de identidad. Los demócratas, en cambio, empiezan a perecer. Por primera vez en años, empiezan a aparecer un partido con rumbo, estructura y propósito. A 3 años de las presidenciales, el mapa político se configura y deja claro que la era del miedo está perdiendo terreno ante la política de la razón. Quizás la historia recuerde esta fecha no por un cambio de gobierno o por una ley electoral, sino por algo más profundo: el momento en que Estados Unidos, hastiado del ruido, empezó a recuperar su voz. Ahí tenemos un pequeñísimo resumen, gracias a Pamela Cruz, de lo que pasó estas elecciones del 4 de noviembre. Es muy importante resaltar, queridos radioescuchas, que el triunfo de Donald Trump tiene muchas causas. En sociología decimos que los fenómenos sociales son multicausales. O sea, tienen muchas razones por las cuales estos fenómenos ocurren. Donald Trump, su gabinete, quiere presentarse, quiere vender la idea de que ellos ganaron simple y sencillamente porque la gente los apoya incondicionalmente. Esto no es cierto. Ganaron por una serie de condiciones. Por un lado, la gente que efectivamente, esto nadie lo va a negar, que los apoya, que vota por ellos, que ve en Donald Trump un líder mesiánico, ¿no? Si han visto los videos de redes sociales donde la gente dice: Trump es el elegido de Dios y va a guiar a Estados Unidos a una nueva época dorada. De entre esas personas hay gente abiertamente racista y xenófoba que votaron por Trump nada más para ver a los inmigrantes sufrir, y eso es justificación
suficiente para votar y votar por él. Es por eso, queridos radioescuchas, que hay tanto circo, hay tanta burla, hay tanto odio en los posteos de la Casa Blanca en redes sociales. Fíjense, no se dedican a decir fueron arrestados, se hizo tal operación, sino que se les pone música de Pokémon. Yo vi. Se les pone esta famosa música de Pokémon de You Gotta Catch Them All, debes atraparlos a todos, mientras se ponían videos de inmigrantes siendo arrestados. Este circo, esta demostración de la crueldad con la cual ICE detiene a los inmigrantes, satisface a esta otra base de votantes que apoya a Donald Trump, que son racistas y xenófobos. Pero también hay muchas personas desinformadas que votaron por Trump porque genuinamente el país estaba en una posición difícil después de salir de la pandemia y dijeron, bueno, Joe Biden hizo algo pero no hizo lo suficiente y solo tengo otro para elegir y creo que Donald Trump va a hacer un mejor trabajo en lo económico que Joe Biden o que los demócratas. Esas otras personas que votaron por Donald Trump no necesariamente están en este otro grupo que yo les digo. Y para los cuales pues tienen una forma muy pragmática de pensar y que tienen razón. Uno debe votar por quien le beneficie y quien beneficie a su gente. Eso no lo dudo y siempre creo que es la manera de pensar en la democracia. Si un líder, si un candidato no resuelve tus problemas, pues no votas por él. Pero fueron engañados también, por ejemplo, en temas de migración. Recuerdan cuando Trump estaba corriendo para presidente, cuando era candidato, dijo, no, solamente los ilegales los vamos a detener, solamente a las personas que son violentas, a las personas que son criminales. Y lo que estamos viendo, pues es que se está deteniendo a cualquier persona morena, cualquier persona que hable español. Y eso, por ejemplo, hasta Joe Rogan ya criticó este tipo de acciones. O sea, estas personas que no necesariamente tienen un pensamiento pues ni racista ni xenófobo, sino son más pragmáticos, empiezan a decir, oye, espérate, pero pues ¿qué pasó, no? Yo no voté por esto. Tienes otro segmento que votó por Donald Trump, que son las personas que siempre han votado republicanos. No lo piensan mucho, sino que más bien es una tradición política. Y que cuando empiezan a ver, por ejemplo, su inhabilidad de determinar la parálisis del gobierno, que ven cómo habla, que ven lo que está pasando con Dodge, ¿no? Dicen, oye, espérate, este no es un republicano tradicional, este no es un republicano de valores, este no es un republicano, por ejemplo, de familia. Con todo el escándalo que salió de Donald Trump después de que pagara dinero supuestamente público para comprar el silencio de una actriz porno con la cual supuestamente se acostó. De ahí empezó pues a verse cada vez menos con Melania. Esto que les estoy diciendo no es un chisme, se fue a corte, radio escuchas. Entonces estas personas que siempre han votado republicano dicen, no, Donald Trump no tiene nada de republicano, me equivoqué en el voto y ya no voy a votar. Aunado a eso, aunado a todas estas personas, está la gente que no vota, que dice, ni Donald Trump, ni Kamala Harris, ni Joe Biden, ni nadie me representa. Yo ya no creo en el sistema de dos partidos, no voy a votar. Eso también, evidentemente, pues beneficia pues al final, ¿no? Al final beneficia a Donald Trump. Y las personas que confían o votan o votaron por demócratas, pero que estaban divididos por diferentes razones, o porque no resolvieron los problemas fundamentales durante el gobierno de Joe Biden, o por su posición con respecto al conflicto Israel-Palestina, o por X cantidad de cosas, dijeron yo no voy a votar, y eso terminó inclinando la balanza, ¿no?, hacia Donald Trump. Todo este rollo para decirles
queridos radioescuchas, que cuando Donald Trump dice los estadounidenses votaron por mí, lo que está tratando de hacer es convencerlos, venderles la idea de que todos o la mayoría de los estadounidenses quieren a Donald Trump, cuando eso es mentira. Y yo les voy a decir, las mejores mentiras son las que son mitad verdad, porque por supuesto hay gente que votó por Donald Trump. Eso no significa que su victoria para llegar a la Casa Blanca haya sido respaldado por la mayoría de estadounidenses. Eso es mentira. Ahora, en estas elecciones nos estamos dando cuenta de todo el poder que tiene la gente, de la clara división y de el claro rechazo que hay a estas políticas que ha empezado a hacer esta administración, y se va a repetir y se va a amplificar. Pamela Cruz aquí ya lo dijo, este es el momento en el que el trumpismo empieza a desmoronarse. De ahí la urgencia que tienen por hacer todas las reformas, todo lo posible por arreglar, por interferir con estas elecciones, empezando pues por el redibujar estos mapas electorales en Texas, ¿no? Que ya les había platicado yo. Pues el show pasado, su programa pasado aquí de Por la Libre. Estoy pensando cómo voy a organizar lo que nos queda de este programa. Ya sé. Les había dicho yo que quería retomar unos conceptos básicos que uno aprende en clases. Yo tomé pues clases en educación pública en México cuando yo estaba más pequeño. Le llamamos cívica y ética. No sé cómo se llame ahora en México. Entonces hay ciertos conceptos básicos que nos ayudan a entender nuestros gobiernos, pero sobre todo que nos ayuda a pensar en cómo es un gobierno moderno, un gobierno democrático y un gobierno que evite las grandes amenazas de dictadores. Hay un concepto que es característico de nuestros gobiernos modernos. Este concepto se llama la separación de poderes. Eso es un concepto viejo, pero que está presente en México y en Estados Unidos y de nuevo en estos gobiernos modernos. Entonces, la separación de gobiernos dice que para evitar la separación de poderes dice que para evitar situaciones y prevenir situaciones de abuso de poder, este debe dividirse en legislativo, ejecutivo y judicial. Esto es parte de lo que se conoce en Estados Unidos como nuestro sistema de checks and balances, ¿no? De un balance y de ciertas, ¿cómo se dice en español? Luego se me olvidan las palabras en español, queridos radioescuchas. Estos checks que son como, pues sí, mantener a raya, ¿no? Este poder absoluto que podría tener un solo personaje. El poder legislativo, pues es el Congreso. El poder ejecutivo está representado por el presidente y el poder judicial está representado en la Suprema Corte, en el Congreso y en las cortes inferiores. La idea, queridos radioescuchas, es que si alguna de estas ramas comete un abuso de poder, tengamos a las otras ramas esencialmente para defendernos. ¿Por qué digo defendernos? Defendernos a nosotros. Porque cuando un gobierno se vuelve autoritario, cuando un gobierno se vuelve, pues concentra todo el poder, el Estado de Derecho deja de existir
y los ciudadanos están en peligro. ¿Por qué están en peligro los ciudadanos? Y esto se los voy a dar como un ejemplo. Todos nuestros hermanos mexicanos que vivieron en México pueden ser testigos si tienen 50, 60 años de las campañas que tenía el Estado mexicano de terror, de desapariciones forzadas y de otros tantos horrores a través de la policía o a través del ejército. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existe un gobierno autoritario, nadie puede decirle que no, y aquellos quienes le digan que no son desaparecidos, son amedrentados, la libertad de expresión se reduce cada vez más, y si tú quieres protestar, como tantos norteamericanos en este momento están ejerciendo este derecho para protestar, pues lentamente se van haciendo cada vez más, digamos, angostos los canales en los cuales pueden hacerlo. Puede ser desde censura, ¿no? Desde censura en los medios de comunicación tradicionales o en el internet o en diferentes vías, hasta cosas físicas como campañas de terror en las protestas, hasta arrestos arbitrarios donde, aunque no lleguen a ser encontrados culpables de ningún delito, son golpeados, son detenidos con violencia, y eso sirve como un arma de terror para que la demás gente no quiera protestar, no quiera salir a las calles. Entonces, para evitar todo esto, para evitar que una sola persona pueda ordenar todas estas cosas, su poder tiene que dividirse. Y solo esta división de poder solo funciona si hay un contrapeso. Si el Congreso puede decirle al presidente, no, presidente, usted no puede hacer esto. Si las cortes pueden decirle al presidente, señor presidente, usted no puede hacer esto. ¿Sí me explico? ¿Por qué voy a esto? ¿Y por qué quiero retomar estos conceptos quizás en algún momento medio burdos, medio básicos, ¿no? Que dice, pues sí, pues por supuesto que existen las cortes, y por supuesto que existe la Suprema Corte, y por supuesto que existe pues las cámaras de representantes. Eso todos lo sabemos, lo vivimos y lo vemos. Pero fíjense, quiero que escuchen lo que dice Trump mismo y sus representantes cuando, por ejemplo, un juez ordenó a Donald Trump descongelar los fondos del apoyo alimenticio. Lo que dijeron sus representantes es: no puede ser que un juez de estas cortes menores haya ordenado algo al presidente, eso no es posible. Cuando está sucediendo pues una negociación, un atoro, un debate en las cámaras que después desencadenó en este government shutdown, en esta parálisis del gobierno, ¿cuál es el mensaje del gabinete de Donald Trump y de Donald Trump mismo? No es posible que las cámaras estén interviniendo en el trabajo del presidente, porque eso es para bien de todos los norteamericanos. Lo que están diciendo, y ni siquiera lo están ocultando, es: el presidente debería tener poder sobre el legislativo y sobre las cortes y sobre las cámaras, sobre el legislativo y el judicial. Lo que están diciendo cuando dicen esto, cuando dicen las cámaras no deberían obstruir al presidente y los jueces no deberían obstruir el cambio que el presidente quiere hacer, están diciendo en realidad: la división de poderes no debería existir y queremos que el presidente tenga todo el poder. Lo que están diciendo en el fondo es: no queremos
ya no queremos seguir lo que dice la Constitución acerca de la división de poderes y queremos concentrarlo en Donald Trump. Y esto nos lleva al siguiente tema, a este tema del government shutdown, ¿no? Llevamos ya 39 días, ¿no? 39 días, si no me equivoco, ya con el gobierno pues sin funcionar. O sea, claro que la policía funciona, ¿no? Ya les había yo comentado el programa pasado de qué es lo que se trata, pero cada vez vamos a ir viendo más áreas de nuestra vida cotidiana siendo afectadas. La primera que vamos a notar, pues ustedes ya lo saben, de seguro ya lo escucharon en diferentes redes sociales, ya vieron las colas larguísimas que se forman en los aeropuertos, va a ser pues una afectación en el tráfico, en el tránsito aéreo, porque no se les está pagando a los que pues controlan este tránsito, y los aviones no pueden volar porque corren el riesgo de una colisión, o corren el riesgo de perderse, o corren el riesgo de tantas cosas. No se puede volar así, ¿no? Aparte de otras cosas bien importantes. ¿Por qué digo que se une con lo que yo les estoy diciendo? Porque las negociaciones, o sea, más bien, voy a decirlo de esta manera. El Senado y las cámaras existen con el único fin de que representantes de distintos partidos y de distintos lugares de Estados Unidos hablen, negocien y se pongan de acuerdo para pasar o rechazar leyes, para hacer las reformas pues que los estadounidenses necesitan. Su único trabajo es negociar y discutir. Eso, a eso se le llama política. Otros dirán que la política es ejercer el poder. Yo digo que el crear acuerdos, que el negociar, que el buscar estas vías para poder beneficiar a nuestro pueblo, eso es ser un político. Esa es su chamba. A eso se dedican. Y cuando dicen los republicanos, es que los demócratas son los responsables porque no quieren negociar, eso es de nuevo, como lo que yo ya les había dicho, ¿no? Eso es una mentira que tiene mitad verdad, pero en realidad está queriendo echarle la culpa a otra persona. Lo que están diciendo los demócratas es, no, los valores de nuestro partido, nuestros compromisos más básicos con el pueblo norteamericano no nos permiten pasar una reforma que va a dejar a millones de personas sin su sistema de seguridad de salud, ¿no? De este sistema de salud público, porque sabemos que muchos norteamericanos, especialmente los más vulnerables, van a morir, así, literalmente, van a morir. Y los republicanos dicen, bueno, pero entonces no vamos a aceptar otra cosa que no es lo que nosotros ya escribimos. Esta reforma está así y no hay forma de negociar. Cuando están diciendo que los demócratas tienen casi secuestrado el Senado porque son responsables de esta parálisis de gobierno, lo que están diciendo es, se tiene que hacer lo que yo les digo o no se va a hacer nada. Eso es autoritarismo. Lo que están diciendo es, ¿vamos a hacer el plan del presidente Donald Trump o no vamos a hacer nada? No hay lugar para discutir, no se va a hacer otra cosa que no sea esto. Eso es autoritarismo. Eso es concentrar el poder, porque ¿qué se está diciendo? Ustedes, senadores, no tienen el poder para decirle que no al presidente. Eso es concentrar el poder, eso es erosionar la división de poderes, eso es traicionar el espíritu más básico de la Constitución norteamericana, de nuestros estados modernos. Eso es la muestra más
fundamental, más, digamos, que no se puede contradecir de que Trump aspira a ser un dictador. Esa no es la manera en que se conduce un político. Esa es la manera en que se conduce un rey, un dictador. Porque de nuevo, les repito, un político negocia. Tiene que tomar en cuenta pues a todos quienes viven en Estados Unidos, porque esa es otra. El presidente gobierna para ambos. No gobierna nada más para los republicanos. Eso nos tiene que quedar bien claro. Pues, por eso quería regresarme tantito a estos conceptos básicos, porque están siendo violados por esta administración y también en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces creo que estas herramientas hay que regresarlas a nuestro cinturón, ¿no? Estos tornillos y estas llaves inglesas, que son estos conceptos básicos que, aunque ya de repente se parecieran anticuados de repetirnos y decirnos, sí nos sirven, porque si encontramos un tornillo lo que necesitamos es un desatornillador. Si se está violando la división de poderes en nuestras sociedades contemporáneas, lo que necesitamos hacer es recordar que estas divisiones de poder nacieron de la necesidad de proteger a los ciudadanos de acciones autoritarias, de dictaduras sangrientas, de encarcelamientos injustos que vivimos durante muchos años.